Muchas gracias, Pablo. Creo que me ha hecho una introducción muy buena a la predicación. Cuando yo llegué también aquí a Tenerife y tuve la primera reunión con los jóvenes, también me quedé sorprendido por la unión que había entre ellos, el amor. Creo que es sanamente envidiable. Y es cierto que también impacta cómo jóvenes de distintas edades comparten, no hay división entre ellos, no hay muros que los separen por edad, cosa que sí pasa mucho quizás en la península o en las iglesias donde yo he estado. Y es que al ser humano le encanta levantar muros y barreras entre nosotros. Donald Trump quiere levantar ahora la barrera, un muro que separa Estados Unidos de los mexicanos. En el mismo Estados Unidos hay barreras entre blancos y negros. Bueno, es tan negrita que no se ve, pero está ahí, creo que sí, podéis ver los ojos. Levantamos barreras entre ricos y pobres. He viajado a países donde se ve claramente la diferencia entre una zona de ricos y una zona de pobres, terriblemente pobres. Ayer me dijo el don que antiguamente los colombianos y los venezolanos no se llevaban muy bien. Espero que eso se haya solucionado porque mi esposa es colombiana y la iglesia está llena también de venezolanos. Levantamos muros por política. He visto a gente discutir en la iglesia por temas políticos y tener más fervor y pasión por la política que por el evangelio. Levantamos barreras entre hombres y mujeres, de ahí que exista el machismo, el feminismo. Y cuando todas estas barreras surgen en la iglesia, tendemos a relacionarnos más con aquellos que piensan como nosotros, con los que sentimos más afinidad, y dejar a un lado las relaciones con aquellos que no piensan tanto como nosotros. Pues bien, la predicación de hoy tiene el propósito de recordarnos que Cristo ha derribado toda barrera y todo muro que nos separaba primeramente con Él, pero también todo muro y toda barrera que nos separa entre nosotros. Y en Él podemos tener todo, blancos y negros, ricos y pobres, colombianos, venezolanos, chicharreros, andaluces. Podemos tener relaciones de paz y armonía. Me gustaría que me acompañarais a Efesios capítulo 2. ¿No funciona el mando? Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 18. Vamos a continuar con la predicación de la semana pasada. Y dice Pablo en el versículo 11. Por lo tanto, ¿qué dice? Recuerden, acordaos. Pablo quiere que recordemos algo. Dice, recuerden ustedes, ¿quiénes? Los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión. ¿Sabéis lo que es la circuncisión, verdad? Menos mal que no tengo que explicarlo. Dice, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. ¿A quién se está dirigiendo Pablo al escribir esto? A los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Exactamente. Los gentiles son todos aquellos que no pertenecen al pueblo judío y que por tanto no se habían circuncidado al 8º día como la tradición judía mandaba. Mirad, la historia de la redención comienza con Dios eligiendo a un pueblo para bendecirlo y para que este pueblo pueda llevar bendición al resto de naciones. Pero ¿qué pasa? Que ese pueblo escogido, que había sido escogido por la pura misericordia de Dios, empezó a caer en el error de considerarse mejor que el resto de pueblos y naciones, a considerarse el único pueblo elegido, el pueblo salvo, glorioso, y todos los demás, unos incircuncisos y condenados. Ya Moisés en Deuteronomio 7:7 había dicho, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová escoger, pues erais el más insignificante de todos los pueblos.
Mirad, nosotros normalmente elegimos cosas en base a lo que nos gusta. Elegimos una camisa para comprar porque se supone que nos gusta. Yo elegí a Natalia porque para mí es la mujer más preciosa del mundo. Y Natalia me cogió a mí porque, bueno, a veces hay excepciones. A veces hay excepciones. Y el Señor había hecho una excepción también con el pueblo de Israel. Ellos no eran los más bonitos, no era el pueblo más grande ni el pueblo más fuerte, no eran los más humildes ni los más sabios, eran los más insignificantes. Y el Señor los escogió de pura gracia. Pero aquí estaban los judíos. Ellos se estaban ensoberbeciendo. Si alguien quería pertenecer al pueblo de Dios, al pueblo del pacto, y ser un judío más, necesitaba circuncidarse y asumir todas las normas de los judíos. Y claro, como ellos se habían circuncidado, pues empezaron a tener un sentimiento de superioridad y a convertirse en ocasiones en un pueblo intolerante, orgulloso y racista. Mirad, el Talmud hebreo, no sé si alguna vez había escuchado hablar de esto, el Talmud hebreo son discusiones y tradiciones que tenían los judíos. Yo lo tengo en PDF, por si a alguien le interesa, se lo puedo pasar, y estaba leyéndolo esta semana. ¿Y sabéis lo que escribieron los judíos en el Talmud? Leo literalmente. El no judío es como un perro, y las Sagradas Escrituras nos enseñan a honrar al perro más que a un no judío. Fuerte, ¿verdad? En otra parte dice, aunque Dios también haya creado a los gentiles, ellos son solo animales en forma humana. Vaya con el pueblo escogido, ¿no? Mira, un gentil no podía entrar al templo de los judíos. De hecho, el templo tenía muchos atrios y uno de los atrios, el más lejano al templo, se llamaba el atrio de los gentiles. Allí podían estar los gentiles, pero no podían entrar más adentro bajo pena de muerte. De hecho, ¿sabéis desde dónde escribe Pablo esta carta de Efesios? Lo escribe desde la cárcel. ¿Sabéis cuál fue uno de los motivos, de los muchos motivos por los que metieron a Pablo en la cárcel? Los judíos habían acusado a Pablo de haber metido a un gentil en el templo de los judíos. En Hechos 15:1, lo leo yo, en Hechos 21:28, dice, el pueblo de Israel, dando voces, dijo, varones israelitas, ayudadnos. Este, señalando a Pablo, es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, contra la ley y contra este lugar. Y además ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Mirad, la barrera entre los judíos y los gentiles era tremenda, abismal, absoluta. Si un judío se enamoraba y se casaba con una gentil, sus padres celebraban un funeral, porque consideraban que eso era como la muerte de su hijo. Ellos se burlaban de los gentiles, llamándole incircunciso. ¿Os acordáis al rey David, el pastor David, cuando se acercó a Goliat y dijo, ¿quién es este incircunciso? La circuncisión que hacían los judíos, según el versículo 11, la hacían como la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Y ellos convirtieron una acción humana en un ídolo. Dieron tanta importancia a la circuncisión que para ellos, si alguien quería salvarse y pertenecer al pueblo de Dios, debía estar circuncidado. En Hechos 15:1, mirad lo que dijeron algunos judíos. Dice, algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos, a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Mira, para un judío era más importante lo que ellos hacían con sus propias manos que lo que Dios tenía que hacer en el corazón de las personas. Por eso Pablo en la carta a los romanos intenta solucionar este problema y dice en Romanos 2, 28 y 29, pues no es judío
el que lo es exteriormente. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de lo cual no viene de los hombres, sino de Dios. Mirad, la verdadera circuncisión no se trata de un cambio físico, sino de un cambio en el corazón. Quienes se volvían a Dios por la fe, confiaban y descansaban en Él de todo corazón, fueran judíos o fueran gentiles, eso eran circuncidados. Y los que rechazaban al Dios verdadero y creer en Él como Señor y Salvador, eso, aunque estuvieran circuncidados físicamente, eran incircuncisos. Mira, esto es una llamada de atención para todos nosotros. Porque nosotros podemos caer en el mismo orgullo espiritual de los judíos, de creer que por asistir a una iglesia y creernos el pueblo escogido, y que tenemos una Biblia en casa y que tenemos un ministerio y que participamos en los ritos externos de la iglesia, somos salvos y más santos y mejores que los demás. El orgullo espiritual impedía que los judíos pudieran ver sus propias faltas y solo vieran las de los demás. Mira, una de las señales de que una persona está cayendo en el orgullo espiritual es cuando ve faltas en todo el mundo, menos en sí mismo. Critica a todo el mundo, menos a sí mismo. Pablo está diciendo, parad un momento. Recuerden ustedes. No piensen en el de al lado, no piensen en el que está detrás, no diga, uy, qué bien le viene esta predicación. Recuerden ustedes. Acordaos vosotros. Pero a partir del versículo 12, Pablo pasa de lo superficial a los problemas verdaderamente espirituales que los gentiles tenían y que nosotros también teníamos. Dice el versículo 12, recuerden que en ese entonces ustedes estaban ¿cómo? Separados de Cristo. ¿Excluidos de dónde? La ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, ¿sin qué? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mirad, dice que los gentiles estaban sin Cristo, separados de Cristo. Mirad, originalmente el término Cristo no era un nombre. Yo sé que después, posteriormente, Cristo se llegó a convertir en un nombre, hasta el punto de que hoy tenemos a un Cristo entre nosotros. Pero en los tiempos bíblicos, Cristo no era un nombre, era un título. Cristo en griego significa el ungido y viene de la palabra hebrea Mesías, Masías, que hablaba del Mesías que los judíos esperaban. Los judíos esperaban un Cristo, un Mesías, que los librara de la opresión y lo introdujera en una era gloriosa de prosperidad y de bendición. Sin embargo, los gentiles no tenían esa esperanza. Ellos no esperaban ningún Mesías, no esperaban un rey que los introdujera en una era gloriosa. Para un judío no importaba cuán dura fuera la vida y las pruebas y las circunstancias por las que pasaban, porque ellos sabían que un día el Mesías vendría y los sacaría de ahí. Ellos tenían una visión optimista de la historia, pero los gentiles no tenían esta visión optimista de la historia. ¿Cuál era el sentido de la vida para nosotros antes de conocer a Dios? Tratábamos de buscar la felicidad en un mundo roto, quebrantado, lleno de engaños, de maldad, de sufrimiento, de dolor. Y para eso pues luchábamos, trabajábamos, nos agotábamos. Y un día, sin esperarlo, la gente muere. Y allí se fuman todas sus esperanzas. Por eso la gente no quiere despegarse de esta vida temporal, la gente que no conoce a Dios, porque creen que todas sus esperanzas se fuman con la muerte. Nosotros estábamos sin esta esperanza en Cristo. Dice que estábamos excluidos o alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Qué significa esto? ¿Se refiere simplemente a que no nacimos en Israel, en Palestina? El término ciudadanía tiene una connotación geográfica y política y esto puede confundirnos.
¿Realmente es un problema que nosotros no hayamos nacido en Israel? ¿Qué creéis? No, ¿verdad? ¿Quién es un ciudadano de Israel? ¿Quién? El que nace allí. Eso sería lo lógico pensar. Y eso es lo que los judíos pensaron. Los judíos pensaron que uno era israelita o judío simplemente por nacer en Palestina y por ser descendiente físico de Abraham. Pero Pablo en Romanos 9, del 6 al 8, dice, lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Wow. Y sigue diciendo, tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, los hijos de Dios no son los descendientes naturales, más bien se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa, a los hijos de la fe. Pablo está hablando en términos espirituales. Cuando habla de ciudadanía no se refiere a un distintivo geográfico, sino espiritual. Más adelante Pablo dirá, nuestra ciudadanía está en los cielos. Esa es nuestra patria. Un verdadero israelita es aquel que pone su fe en Dios. Es aquel que Dios le gobierna, que sabe cuál es su patria, que sabe que es peregrino, que un día morirá, pero sus esperanzas no están en esta vida, sino en algo más allá de esta vida, en algo que es eterno, seguro y que no se puede perder. Pero los gentiles estaban alejados de esta ciudadanía, no porque no vivieran en Palestina, sino porque no aceptaban que el Dios verdadero gobernara su vida. Sigue diciendo y dice que estaban ajenos a los pactos de la promesa. Es curioso, dice pactos en plural y luego dice promesa en singular. ¿Por qué pasa esto? Mira, Pablo dice pactos en plural porque hubo un pacto o una promesa que Dios dio a Abraham, pero que luego se fue reafirmando y repitiendo en varias ocasiones. Pero se refiere al mismo pacto, a la misma promesa repetida en varias ocasiones. ¿Sabéis cuál fue esta promesa? Está en Génesis 12. Dios habla a Abraham y le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas la familia de la tierra. Mirad, con este pacto Dios estaba obligando a sí mismo a cumplir esta promesa de liberar al pueblo del poder del pecado y de bendecirles para siempre. Pero los gentiles, por no creer en el Dios verdadero y ser ajenos a la ciudadanía de Israel, no estaban disfrutando de esa esperanza. Por eso, el siguiente, en el mismo versículo, sigue diciendo que estaban sin esperanza. Sí, sigo por aquí. Mirad, la esperanza verdadera solo puede encontrarse en una promesa verdadera. Y sabemos que nuestra esperanza es verdadera y es segura porque proviene de Dios y no de hombre alguno. Dios es el único capaz de cumplir lo que promete. La esperanza es la que da sentido a nuestras vidas, nos da alegría, nos da un motivo de gozo para levantarnos por la mañana. La esperanza da sentido incluso a nuestras tragedias, cuando lo pasamos mal, cuando la enfermedad golpea a nuestras vidas. Nos recuerda que esta vida es efímera, que un día se va, que no somos nada, que somos débiles, frágiles. Pero que hay algo más allá esperándonos. Que un día todo el dolor se irá. Que un día no habrá más lágrimas en nuestros ojos. Que un día el poder del pecado ya no estará sobre nosotros. Pero los gentiles, de nuevo, no tenían esta esperanza. Nuestra esperanza es que Cristo pagó el pecado, el castigo que nosotros merecíamos. Nuestra esperanza es que Dios nos librará completamente, plenamente del poder del pecado en nuestra vida, del dolor, de la aflicción, del temor. Nuestra esperanza es que la vida más pura, más santa, más libre será eterna y podremos disfrutarla. Y Cristo será nuestro Rey eternamente y para siempre.
Por eso el salmista en el Salmo 71 dice: tú, soberano Señor, has sido mi esperanza. En ti he confiado desde mi juventud. Pero los gentiles no tenían estas promesas. Por tanto, no tenían esa esperanza. Y así, dice Pablo, estábamos nosotros. Acordaos de cuando estabais así. Y termina diciendo: sin Dios en el mundo. Mirad, me pareció muy interesante cuando vi este pasaje en griego. ¿Sabéis cómo es la palabra sin Dios en griego? Ateo. Ya sabéis una palabra griega. Ateo. Teo es Dios, sin Dios. Y me pareció muy curioso que Pablo esté diciendo que los gentiles son ateos cuando ellos creían en muchos dioses. No sé si recordáis el pasaje donde Pablo va a Atenas y allí en el Areópago se sube y dice, lo leo: ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar que decía, ¿lo sabéis? Al Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio, dijo Pablo. Mirad, los gentiles habían creado incluso un santuario a fin de incluir ahí a cualquier dios que ellos hubieran omitido, si lo hubiera olvidado. Ellos creían en un montón de dioses, pero Pablo dice: vosotros erais ateos, sin Dios. ¿Sabéis por qué? Porque aunque ellos tenían muchos dioses, carecían del Dios verdadero. El verdadero Dios, el Dios que es Dios sobre todo Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Que Pablo llame a los gentiles ateos está destruyendo la falsa idea de que todas las religiones y todos los dioses nos llevan a Dios. ¡Mentira! Ateos sois si no conocéis al Dios verdadero. Y los gentiles se encontraban sin ese Dios. Y nosotros nos encontrábamos sin ese Dios. No porque Dios nos rechazara, porque como dice Romanos 2:11, no hay acepción de personas para con Dios, sino porque ellos se negaron a reconocer la necesidad que tenían de este Dios. Quizás no habían recibido la ley como los judíos en tablas de piedra, pero la habían recibido en sus corazones y en sus conciencias. Pablo dice en Romanos 2:15, estos, los gentiles, muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. El problema de estos gentiles es que, como dice Romanos 1:21, a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus necios razonamientos y su corazón quedó entenebrecido. Los judíos habían sido escogidos por Dios para llevar esta esperanza. Los judíos habían sido escogidos por Dios para presentar esa ciudadanía a los demás pueblos. Habían sido escogidos para presentar los pactos de la promesa y ese Dios verdadero a todas las naciones. Pero ellos fueron negligentes, se encerraron en ellos mismos y se hicieron orgullosos. Iglesia, ¿somos nosotros como estos judíos que decimos conocer al Dios verdadero, pertenecer a la patria celestial, tener una esperanza genuina y un Dios vivo, pero que nos encerramos en nosotros mismos y no damos a conocer este mensaje de salvación? Caemos en el mismo error de los judíos de mirar mal, de criticar, de menospreciar a aquellos que no han conocido a Dios. ¿O nos sentimos verdaderamente conmovidos por sus almas perdidas y sentimos la necesidad de llevarles la luz que hemos recibido a todos aquellos que andan en tinieblas? ¿Por qué creéis que Pablo quiere que nosotros recordemos todo esto? ¿Por qué? Porque Él quiere inundarnos en un profundo sentimiento de humildad, de agradecimiento y de alabanza a Dios
por lo que ha hecho. Cristo, en Él, a través de la cruz, por su sangre, Él nos ha reconciliado. Dice en el versículo 13, pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios, ¿qué ha hecho? Los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Mirad, dice, pero ahora, en Cristo Jesús, esta expresión, en Cristo Jesús, está haciendo un contraste con el versículo anterior que decía que ¿cómo estábamos? Sin Cristo. Lo curioso es que ahora no dice solamente que estamos con Cristo, sino que añade algo. ¿Estamos con Cristo qué? Jesús. Mirad, los judíos esperaban un Cristo, un Mesías que los librara de la opresión, que los introdujera en una era gloriosa. Y Pablo lo que está diciendo es que ese Cristo, ese Mesías, no es otro que Jesús. Él es el Rey que nos libra del poder del pecado. Él es el Rey que nos mete en una era gloriosa de vida eterna y de bendición. En Él se cumplen todas las profecías. Ahora bien, dice que estábamos lejos y que hemos sido hechos ¿qué? Cercanos. Pablo está haciendo uso de una ilustración gráfica. ¿A qué se refiere cuando dice que estábamos lejos, en distancia? Pablo está haciendo uso de una ilustración gráfica tomada de la figura del templo judío. Esto es una representación. Mirad, un templo judío consistía en una serie de atrios. Toda esta parte y aquella era el atrio de los gentiles. Estaba separado por, ¿veis la línea? Estaba separado por un muro de separación y los gentiles no podían acercarse más de eso. Flavio Josefo dice en sus escritos que había un escrito en el muro que decía que si un extranjero se atrevía a pasar, sería condenado a la muerte. Cada atrio estaba un poco más elevado que los demás. Aquí se encontraba el atrio de las mujeres. Las mujeres no podrían entrar más para allá. Luego estaba el atrio de los gentiles, de los judíos, aquí. Más adentro el atrio de los sacerdotes. Y en el lugar santísimo solo podría entrar el sumo sacerdote una vez al año, en el día de la expiación que los judíos le llaman el Yom Kippur. Pero en Cristo Jesús, aquellos que estaban lejos, aquellos que no podían pasar el muro, han sido hechos cercanos. Han sido hechos cercanos al lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Ahora bien, ¿por qué estábamos lejos? ¿Qué es lo que nos separaba de Dios? El pecado. La Biblia dice que cualquiera que se acercara al lugar santísimo moriría por su pecado. En Hebreos 9:6 dice, hablando del templo, dice, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto. La primera parte era el lugar santo. Sigue diciendo, pero la segunda parte, que es el lugar santísimo, entra únicamente el sumo sacerdote. Y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. El sumo sacerdote una vez al año se acercaba con un cordero limpio, sin mancha, sacrificado para pedir perdón por sus pecados y por los del pueblo. Ahora bien, ¿cómo es posible que nosotros, que seguimos siendo pecadores y tenemos malos pensamientos, malas actitudes, a veces actuamos mal contra un hermano o en nuestra propia casa, contra nuestra mujer o contra nuestro esposo, contra nuestro hijo? ¿Cómo es posible que siendo pecadores hayamos sido hechos cercanos? Por Cristo, dice Pablo. Porque Cristo, nuestro sumo sacerdote, se presentó ante el Padre. Él no necesitó una limpieza ritual como los sumos sacerdotes, porque Él era puro y santo. ¿Pero qué es lo que debía hacer el sumo sacerdote para conseguir el perdón temporal de los pecados? Un sacrificio, un cordero. Y Jesús se presentó ante el Padre como sumo sacerdote
Pero ¿dónde estaba el cordero sacrificado? Él mismo. Él, Jesús, no solo iba a ser de sumo sacerdote, sino de cordero para el sacrificio. En Hebreos 9, del 11 al 12, dice: Cristo se presentó como sumo sacerdote en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos, cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. En el mismo momento en que Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, Él nos estaba acercando a la presencia de Dios. Mirad, es muy interesante lo que cuentan los evangelios sobre la muerte de Jesús. No sé si alguna vez os habéis dado cuenta del detalle, y cuenta el evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas, los sinópticos, que cuando Jesús muere, el velo del templo, ¿qué pasó? Se rasgó. ¿A qué velo del templo se refiere? ¿Cuál es este velo? Mirad, en el lugar santísimo, dentro de aquí, estaba el lugar santo y más allá el lugar santísimo. Pues bien, antes de entrar al lugar santísimo, donde la presencia de Dios se manifestaba, había un velo que separaba ese lugar del resto del templo. Y solo el sumo sacerdote, una vez al año y después de limpiarse y de un ritual de purificación, podía entrar. La Biblia dice que cuando Cristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó. ¿Y de dónde se rasgó? De arriba a abajo, mostrando que es Dios el que lo rasga y no hombre alguno. Ese velo que nos separaba de la presencia de Dios ha sido roto, rasgado. El Señor quiere que nos acerquemos. Es el primer interesado en que tengamos comunión con Él. Cristo nos ha reconciliado con Dios. Pero una correcta relación con Dios, según Pablo, implica también una correcta relación con los demás. Dice en el versículo 14: porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos, judíos y gentiles, ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio, ¿el qué? El muro de enemistad que los separaba. ¿Os acordáis del muro en el templo que separaba a los judíos de los demás? Mirad, los judíos y gentiles fueron reconciliados y encontraron un motivo de paz y armonía en Cristo. El precio de la reconciliación entre ambos pueblos que eran tan enemistados fue la sangre de Cristo. Si alguien aquí tiene algo contra un hermano, sea por celos, envidia, porque crees que ha cometido una ofensa contra ti, enojo, disensiones, debes recordar el precio que Cristo tuvo que pagar para reconciliarnos los unos a los otros. Estar en desunión con un hermano es menospreciar el precio de la sangre de Cristo. Cristo, según el versículo 15 y 16, abolió en su carne las enemistades, anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos, ¿el qué? Una nueva humanidad al hacer la paz. Y sigue diciendo, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Otras versiones dicen matando en la cruz las enemistades. Mirad, estamos reconciliados con Dios para reconciliarnos también con los demás. En Jesucristo el judío ya no se distingue del gentil. Para los que están en Cristo, la raza, el rango social o económico no importa, porque todos tienen su identidad en Él. El apóstol Pablo en Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay mujer ni hombre, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Él nos ha reconciliado, según el versículo 15, para crear de los dos pueblos una nueva humanidad. Mira, hay dos términos para hablar de nuevo en griego. Cuando dice de una nueva humanidad, hay dos términos en griego para hablar de nuevo. Uno es neos y otro kainos. El término neos se usa para hablar de algo que es nuevo en el tiempo.
Por ejemplo, yo fabrico hoy una televisión que no estaba antes, un nuevo modelo. Eso serían neos. Sin embargo, existían miles de televisiones antes que esa. Y luego está el otro término, kainos, que habla de algo nuevo en todos los sentidos. En el tiempo, en calidad, en cualidad, en su clase. Algo totalmente distinto a lo que existía antes. Y Pablo, cuando dice que Dios toma a estos dos pueblos, a judíos, a gentiles, y hace una nueva humanidad, está utilizando esta última expresión, kainos. Cristo está creando una nueva humanidad que no existía antes. Jesús no está convirtiendo a los judíos en gentiles y a los gentiles en judíos, sino que los toma a ambos y crea una nueva especie de hombres espirituales que no existían. ¿Sabéis qué es esto? ¿Sabéis qué es lo que Dios está formando? La iglesia. A nosotros. Mírate, tú eres parte de esa creación de Dios. Una nueva humanidad, un hombre espiritual que no existía antes. Es interesante que Pablo dice para crear en sí mismo. No dice para hacer. Es distinto el verbo crear al verbo hacer. La iglesia no es una organización que los hombres hacen o forman. La iglesia es una creación de Dios por medio de Jesucristo. Para Pablo, en la iglesia no debe haber diferencia, como hay en algunas organizaciones humanas, por motivos de raza, de política, de clases sociales, de pensamiento, porque todas estas diferencias que nos separaban y que provocaban entre nosotros enemistades, según el versículo 16, han sido matadas, aplastadas en la cruz. Mira, hay muchas barreras que pueden separarnos hoy día a nosotros dentro de la iglesia. La edad, como hablaba antes Pablo, entre los jóvenes, la apariencia, la afinidad, la inteligencia, la inclinación política, el nivel social, las perspectivas teológicas incluso. No, yo es que creo esta doctrina y tú no me junto mucho contigo. Y una de las mejores formas de apagar el amor de Cristo en nuestros corazones es interesarnos solamente en aquellos con los que sentimos afinidad, despreciando a los demás. Pero Cristo ha derribado todas las barreras y todos los muros y nos ha unificado en una familia. Somos una familia. Somos hermanos los unos con los otros. Los hermanos riñen pero se aman. El centro de nuestra unidad es la cruz de Cristo. El Espíritu Santo nos ayuda a mirar más allá de las barreras, más allá de nuestras diferencias y nos permite disfrutar de la unidad que Cristo nos ha dado. ¿Sabéis cuál es el principal beneficio de esta reconciliación? En el versículo 17 y 18 termina diciendo: Él vino, Jesús vino, se encarnó, se hizo hombre y proclamó la paz a ustedes que estaban lejos. Y también, ¿a quiénes? A los que estaban cerca, tanto a judíos como a gentiles. Pues por medio de Él tenemos ¿qué? Acceso al Padre por un mismo Espíritu. Mira, el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran ser hijos de Dios. Y ahora, en calidad de hijo, todos con los mismos derechos podemos dirigirnos al Padre confiadamente. Ya no tenemos que tener miedo de acercarnos a Dios como en el Antiguo Testamento. Mirad, en el Antiguo Testamento, en Génesis 28, Jacob está en Betel, allí se queda dormido, tiene un sueño, Dios le habla y cuando él despierta dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuve miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios. Ellos tenían miedo de estar en la presencia de Dios. En Éxodo 28, 34 y 35 nos dice que los sumos sacerdotes, cuando iban a entrar al lugar santísimo, debían llevar unas campanillas. Así, cuando los sumos sacerdotes iban a entrar al lugar santísimo, el pueblo escuchaba las campanillas, sabía que él iba a interceder entre Dios y el pueblo, y todos empezaban a orar por él.
Algunos estudiosos dicen que los sumos sacerdotes además llevaban una cuerda en el tobillo, una cuerda larga. ¿Por qué? Porque si pasaba un rato en el que el sumo sacerdote estaba en el lugar santísimo y no se escuchaban las campanillas, ellos sabían que el sumo sacerdote había muerto en la presencia de Dios. Y como nadie podría entrar a ese lugar, tiraban de la cuerda a los sacerdotes y los sacaban. Qué miedo, ¿verdad? ¿Os imagináis que eso fuera así hoy día? Venimos aquí a la iglesia, el lugar santísimo está aquí detrás y aquí echando suerte a ver quién entra, porque yo creo que le pondríamos una cuerda al don y le diríamos, entra tú. En el Antiguo Testamento solo el sumo sacerdote, como representante de Israel, tenía acceso inmediato a Dios, en el sentido de que era el único que podía entrar en el lugar santísimo, y solamente un día al año. Pero gracias a Dios, la función del sumo sacerdote ya es innecesaria, porque Cristo, nuestro sumo sacerdote, se entregó a sí mismo como el sacrificio definitivo por todos nuestros pecados. Piénsalo, todos nuestros pecados. Tus pecados pasados, tus pecados presentes y tus pecados futuros. Por eso es que ahora, a través de Cristo y por un mismo Espíritu, por medio del Espíritu Santo, tenemos acceso a Dios. Y podemos ir más allá del velo, sin campanilla, sin una cuerda en nuestros tobillos, sin miedo, sino que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y tener una relación y una adoración directa, personal, sin intermediario. Por eso nosotros los evangélicos solemos decir que no predicamos de una religión, sino de una relación. Porque no necesitamos seguir la circuncisión y los rituales externos, sino acercarnos a Dios como nuestro Padre y nosotros como hijos. Y es interesante este último versículo, el 18, porque podemos ver cómo debe ser nuestra relación con la Trinidad, con el Dios Trino. Dice, pues por medio de Él, ¿a quién se refiere? A Cristo. ¿Tenemos acceso a quién? Al Padre. ¿Por quién? Esto es la Trinidad. Esta es la meta del hombre, acercarnos a Dios el Padre. Pero podemos acercarnos a Él solo gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a que Él nos ha reconciliado con Dios. De lo contrario, no podríamos hacerlo. Por eso, cuando nosotros oramos, solemos decir, en el nombre de Jesús, amén. Estamos reconociendo que oramos y que podemos comunicarnos a Él gracias a Jesucristo. Pero también dice por un mismo Espíritu. Porque para acercarnos a Dios necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. De lo contrario, todas nuestras oraciones serían estériles e ineficaces. El Espíritu Santo coge nuestras oraciones débiles y las perfecciona y las presenta delante de Dios. Por eso nuestra adoración solo es genuina cuando es en espíritu y en verdad. Somos conscientes nosotros del enorme privilegio y el beneficio de la reconciliación, que podemos acercarnos al lugar santísimo sin miedo. Y si sabemos que podemos hacerlo, lo hacemos diariamente valorando este privilegio. Aquello que los hombres han anhelado durante siglos, el poder acercarse a Dios, aquello a lo que temblaban y tenían miedo, nosotros podemos acercarnos confiadamente. Vamos a orar. Señor, te rogamos que tú bendigas tu palabra en nuestras vidas. Te alabamos, Señor, porque nos has hecho recordar cómo estábamos sin ti, sin conocerte, sin esperanza, sin Cristo, sin Dios en el mundo, con vida sin sentido. Y eso, Señor, nos lleva a alabarte y a darte las gracias, Señor, porque nos has salvado, porque Cristo ha muerto por nosotros, dándonos esperanza, reconciliándonos contigo y también reconciliándonos los unos con los otros. Ayúdanos, Señor, a amarnos entre nosotros, Señor. Danos más amor, Señor, incluso con aquellos que no son tan afines a nuestra personalidad. Llénanos de amor, de preocupación por ellos, Señor. Llévanos a orar por esas personas, Señor.
Haz de nosotros una familia que te honre, que te glorifique, que sea luz a este mundo. Una familia que no se cierre en sí misma, sino que se dé a conocer y que lleve el Evangelio, Señor, a todas las personas. Gracias, Señor, porque tú has derribado toda barrera entre nosotros y toda barrera que nos separaba de Dios. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos y en el Espíritu acercarnos cada día a ti y aprovechar este privilegio. En el nombre de Jesús, amén, Dios. Bueno, hermanos, ahora damos paso a recoger la ofrenda con este corazón agradecido a Dios por lo que ha hecho por nosotros y con ese gozo de que Dios nos da, y recogemos la ofrenda. Oramos. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque hasta ahora tú siempre has provisto nuestras necesidades y estamos agradecidos porque tenemos techo, comida, trabajo, y también suplicamos, Señor, por aquellas personas que necesitan un techo, un trabajo, y sé tú supliéndole. Y gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu amor y tu misericordia. Amén. Los anuncios, recordamos los grupos entre semanas y están en las hojitas, los lunes y los martes, las familias que tienen grupos. El Power los martes a las 9, y oremos por las mujeres que no son creyentes que vienen aquí al Power. El estudio de mujeres los miércoles a las 9:30 en el local con Loida. Estamos estudiando Eclesiastés. Oración los viernes a las 7 en el local. Jóvenes en casa de Natalie el viernes. Desayuno de hombres el sábado a las 9 en casa de Don David y Loida. Ensayos de alabanza. Aquí ponen que empezarán una hora después por el desayuno. Si es a las 11, comenzarán a las 12. ¿A las 11? Vale. Entonces comienzan a las 11 como está en la hoja. Consejería bíblica, sábado a las 4, de 4 a 7. Recordemos el versículo de Santiago, del 4 al 1. Después, noche de alabanza, el domingo 19 de febrero a las 6 de la tarde. Toda la familia traiga cosas para picar y postre. Retiro de adolescentes, el lunes 27 de febrero a miércoles del 1 de marzo en Tacoronte. Contactar con Eli. Congreso de Feide del 3 al 5 de marzo en el hotel de Guadalajara. Vale 100 euros hasta el día 15 de enero y 120 euros después del 15 de febrero. Actividad de GB, sábado 18 de marzo de 10 a 2. Y dice: La Esperanza captura la bandera. Visita de jornada y AGNI desde el 25 de marzo al 8 de abril. Tendremos la visita de esta pareja. Si tienes interés de ir a Italia del 2 al 16 de septiembre, puedes buscar una inscripción de Natalie y llenarla y entregarla antes del 18 de febrero. Algunos requisitos son amar a Dios, tener 18 años, servir como miembro de la iglesia y servir en las 2 semanas de impacto esta semana, del 14 al 25 de agosto. Gracias. Más de 18 años. Vamos a terminar cantando esta canción. No buscamos una herencia, tampoco vamos tras fortuna, ni tesoros, solo preferimos a Cristo.